Se casó con el príncipe que todos llamaban monstruo, solo para salvar a su pueblo. Pero lo que jamás imaginó es que detrás de esa máscara no había un monstruo, sino un hombre con un corazón más hermoso que cualquier rostro perfecto. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Cuéntanos desde dónde estás escuchando. Nadie en todo el ducado hubiera imaginado que ese día sería recordado para siempre. Un día que comenzó como cualquier otro, con el mercado lleno, los niños corriendo por las calles empedradas y las campanas de la iglesia repicando a lo lejos. Pero había algo diferente. Una tensión que se podía sentir en el aire, un susurro que recorría cada rincón del pueblo. ¿Lo escuchaste? Dicen que alguien se ofreció para casarse con él. No puede ser. ¿Con el príncipe? Sí, con el príncipe de la máscara. Nadie lo llamaba por su nombre. Para la gente, él era simplemente el príncipe maldito. El hombre que jamás mostraba su rostro y que cargaba una fama oscura, llena de rumores, de miedo y de desprecio. Corte a la plaza del pueblo. Voces, pasos apresurados. ¡Mira! Es ella, es la hija del panadero. No puede ser, ella se ofreció. Está loca, ¿acaso no sabe quién es él? Los murmullos se convirtieron en oleadas de juicio, de asombro y de compasión. Allí estaba Lucía, de pie frente al palacio del duque, con la respiración agitada y las manos temblorosas. No era por miedo al príncipe, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Su pueblo estaba al borde del desastre. Las deudas con el ducado habían crecido más allá de lo que jamás podrían pagar. Y la orden era clara. Si no saldaban lo que debían, perderían las tierras, sus casas y todo lo que poseían. En una última reunión desesperada, los ancianos del pueblo pidieron clemencia al duque. Y la respuesta llegó cruel, seca, implacable. Existe una única forma de saldar esta deuda, dijo el emisario del palacio. El príncipe necesita una esposa. Silencio absoluto. Nadie osó pronunciar palabra. Si alguna mujer del pueblo acepta convertirse en su esposa, la deuda quedará perdonada. Las miradas se cruzaron. Miradas de horror, de angustia, de temor. Casarse con él, con el hombre que nadie había visto sin máscara, con aquel de quien decían que su rostro estaba tan deformado que los propios espejos temblaban al reflejarlo. Lucía escuchaba en silencio mientras su padre lloraba en la mesa con las manos cubriéndose el rostro. Su madre temblaba mientras abrazaba a los hermanos más pequeños. Sabía que si nadie daba un paso, perderían todo, no solo su familia, sino todas las familias del pueblo. Respiró hondo, cerró los ojos y con la voz quebrada pero firme dijo: «Yo lo haré». Su padre levantó la cabeza de golpe con los ojos llenos de lágrimas. «No, no, Lucía, no sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé», interrumpió ella apretando los labios, «y lo haré por ustedes, por todos». Las enormes puertas se abrieron, rechinando como si no lo hicieran desde hacía años. 2 guardias la esperaban. «Sigue», ordenaron. Lucía tragó saliva, dio un paso, luego otro, y cruzó el umbral. Adentro, la luz era tenue, las paredes de piedra, adornadas con tapices antiguos. El silencio, abrumador. Solo el eco de sus pasos la acompañaba. Fue conducida hasta un gran salón, donde un hombre alto, de porte elegante, pero rostro cubierto por una máscara de mármol blanco, la esperaba de pie, junto al duque y algunos sirvientes. Ella lo miró, y por un instante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La máscara era perfecta, lisa, pulida. Cubría casi todo el lado derecho de su rostro y parte del izquierdo. Pero lo que más le impactó fueron sus
ojos llenos de tristeza, de amargura, pero también de una dureza que parecía tallada en piedra. ¿Eres tú quien se ofrece voluntariamente?, preguntó el duque con voz seca. Lucía tragó saliva, dio un paso adelante y respondió con la voz más firme que pudo reunir. Sí, lo hago por mi pueblo. El príncipe desvió la mirada por un segundo. Sus labios se tensaron y sus manos, firmemente cruzadas a la espalda, apretaron con fuerza. Muy bien, respondió el duque. El matrimonio se celebrará en 3 días. Nadie dijo nada más. Los susurros crecían. Algunos la miraban con compasión, otros con desprecio. ¿Cómo pudo aceptar? Debe estar loca. Va a casarse con un monstruo. Pero Lucía seguía caminando con la cabeza en alto, aunque por dentro el miedo comenzaba a hacer temblar hasta la última fibra de su ser. Lo que no sabía era que detrás de aquella máscara se escondía una verdad que cambiaría su vida para siempre. Los días pasaron más rápido de lo que Lucía hubiera deseado. El anuncio del matrimonio se esparció como fuego entre los pueblos vecinos, convirtiéndose en el único tema del que todos hablaban. Las mujeres la miraban con una mezcla de asombro y lástima. Los hombres, en silencio, bajaban la mirada cuando ella pasaba. Incluso sus amigas más cercanas se alejaron, incapaces de entender cómo podía haberse ofrecido para casarse con él. Lucía se miraba frente a un espejo agrietado. Sus manos temblaban mientras acomodaba su cabello. Nunca había usado un vestido de boda. Su familia no podía permitirse uno nuevo, así que una vecina le prestó un vestido antiguo, sencillo pero hermoso. Su madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, le abrochaba los botones de la espalda. «Hija», susurró, «aún podemos detener esto, aún podemos...» Lucía cerró los ojos. «No, mamá, ya es tarde, es mi decisión y es lo correcto». Sus manos se aferraron al medallón que colgaba de su cuello, el único recuerdo de su abuela. Lo apretó fuerte, como si aquel objeto pudiera darle la fuerza que necesitaba. La carroza real esperaba en la plaza principal. 2 caballos blancos, impecables, y un cochero vestido de negro. A su alrededor, decenas de personas observaban en Minonsindacindo, completo silencio. Lucía caminó lentamente hacia la carroza. Podía sentir las miradas, los susurros, los juicios. Cada paso pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Cuando subió, las puertas se cerraron con un sonido seco. Y la carroza comenzó a moverse, dejando atrás su casa, su familia y todo lo que conocía. El viaje duró poco, pero a ella le pareció eterno. Cada giro del carruaje la acercaba más a un destino que no podía comprender del todo. Mientras miraba por la ventana, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo será vivir allí? ¿Será tan cruel como dicen? ¿Y si realmente es un monstruo? ¿Qué he hecho? Respiró hondo, cerrando los ojos. No, lo hice por mi pueblo, lo hice por mi familia. El palacio era aún más imponente de cerca. Torres de piedra, balcones adornados con flores y estatuas de mármol blanco. 2 guardias la esperaban. «Por aquí, señorita», dijo uno con voz seca. Lucía bajó del carruaje con pasos inseguros. Sus zapatos resonaban sobre el mármol, mientras atravesaba un largo corredor adornado con tapices dorados y cuadros de antiguos duques y princesas. Las paredes parecían observarla, juzgarla. Finalmente llegaron a un gran salón. Allí, de pie frente a una enorme ventana, estaba él, el príncipe. Llevaba un traje impecable, de terciopelo oscuro con detalles dorados. Su porte era elegante, su espalda recta, pero lo que dominaba la escena era su máscara de mármol blanco, perfectamente tallada, cubriendo parte de su rostro. Solo uno de sus ojos era visible,
un ojo oscuro, profundo, lleno de algo que Lucía no supo identificar. Dolor, rabia, tristeza, o todo a la vez. En su cuello, parte de la piel mostraba marcas, cicatrices de quemaduras que subían por detrás, de la máscara hasta perderse en su cabello oscuro y perfectamente peinado. «Acércate», ordenó con voz grave. Lucía tragó saliva. Caminó hasta quedar a 2 pasos de él. Por unos segundos, solo hubo silencio. Él la observó de arriba a abajo. No como un hombre mira a una mujer, sino como quien evalúa una decisión irreversible. «Así que», dijo al fin, «tú eres la mujer que ha decidido unirse a este destino». Lucía apretó las manos, temblando, pero no desvió la mirada. «Lo hice por mi pueblo». Por un instante, le pareció que el rostro bajo la máscara se tensaba. Sus labios se movieron apenas, conteniendo algo. ¿Ira? ¿Dolor? «Ya veo», respondió finalmente girando el rostro hacia la ventana. «Supongo que eso te convierte en una mujer valiente o en una mujer temeraria». «Llámelo como quiera», replicó Lucía intentando mantener la voz firme. «Pero estoy aquí. Cumpliré lo que he prometido». El príncipe cruzó las manos a la espalda. Caminó lentamente alrededor de ella, en silencio, analizándola. Sus pasos eran tan suaves que apenas se oían. «La ceremonia será al atardecer», dijo finalmente. «Todo ya está preparado». Lucía asintió lentamente, pero en su pecho su corazón golpeaba con fuerza, como si buscara escapar de su propio cuerpo. Las puertas se abrieron de par en par. Decenas de invitados ya estaban presentes. Nobles, comerciantes ricos, funcionarios del ducado. Todos murmuraban girando la cabeza para observarla. «¿Es ella? ¡Dios mío! ¿Cómo se atrevió?» «Se casará con el príncipe de la máscara». Increíble. Al fondo, junto al altar decorado con flores blancas, estaba Eldred de pie esperando. El sonido del órgano comenzó a llenar el salón. Todos los presentes se pusieron de pie. Y entonces Lucía dio su primer paso hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Las puertas del gran salón se cerraron lentamente tras ella, sellando su entrada a un destino que no tenía vuelta atrás. Cada paso que daba resonaba como un eco en las paredes de mármol y piedra, mientras los asistentes no apartaban sus miradas, llenas de curiosidad, prejuicio y desprecio. Las mujeres nobles cuchicheaban entre sí, algunas tapándose la boca con abanicos de encaje, otras con miradas afiladas como dagas. Los hombres, de trajes oscuros y sombreros ornamentados, observaban en silencio, algunos con burla, otros con simple desconcierto. Pero Lucía mantuvo la cabeza en alto, aunque su estómago se retorcía y las manos le temblaban levemente. Sabía que cada uno de esos pasos no solo era hacia un altar, sino hacia una vida completamente desconocida. El altar estaba al fondo del salón, bajo un enorme arco de flores blancas y telas de seda. Justo frente a él estaba el príncipe, con su imponente figura vestido con un traje de terciopelo negro y detalles en dorado. La máscara de mármol cubría la mitad derecha de su rostro, mientras que el otro lado mostraba una mandíbula firme, pómulo bien definido y una expresión que combinaba frialdad y una tristeza tan profunda que parecía imposible de disimular. Su mirada estaba fija en ella, ni un parpadeo, ni un gesto, solo esos ojos oscuros, serenos, impenetrables. Lucía respiró hondo, dio un paso más, luego otro, hasta que llegó frente a él. Por un instante, sus miradas se cruzaron en un silencio tan denso que parecía que el tiempo se detenía. El sacerdote aclaró la garganta, haciendo que todos los murmullos se apagaran de golpe.
Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Su Alteza, el príncipe Leonardo di Monteverde, y a la señorita Lucía Moretti. Un murmullo contenido recorrió la sala al escuchar su nombre completo, como si apenas ahora algunos entendieran que aquella mujer, de rostro dulce pero vestida con sencillez, no era una noble, sino una campesina. Leonardo mantuvo la mirada fija en ella, sin decir palabra. Sus manos, enguantadas, se entrelazaron frente a su cintura. «Si alguien tiene algo que decir», continuó el sacerdote, «que lo diga ahora o calle para siempre». Un silencio incómodo llenó el salón. Todos se miraban, pero nadie se atrevió a interrumpir una ceremonia ordenada por el propio duque. El sacerdote asintió, continuando. «Príncipe Leonardo di Monteverde, ¿aceptáis a Lucía Moretti como vuestra legítima esposa para honrarla, respetarla y cuidarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe?» Leonardo no desvió la mirada ni un segundo. Su voz, grave y firme, resonó en todo el salón. «Acepto». Lucía sintió que el corazón le dio un vuelco en el pecho. Su respiración se agitó, pero apretó las manos con fuerza para evitar que el temblor se notara. El sacerdote giró el rostro hacia ella. «Lucía Moretti, ¿aceptáis al príncipe Leonardo di Monteverde como vuestro legítimo esposo para honrarlo, respetarlo y cuidarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe?» Lucía sintió que las piernas casi no le respondían. Por un segundo todos los rostros del salón parecieron acercarse, las miradas, las voces internas que le decían: «Aún puedes correr, aún puedes huir», pero no. Se obligó a respirar, a mirar al hombre frente a ella, a ese rostro oculto tras una máscara, pero cuyos ojos, por un instante, dejaron ver algo más que frialdad, algo que no supo si era soledad o desesperación. Con la voz temblorosa, pero clara, respondió: «Acepto». El sacerdote asintió, satisfecho. «Por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Podéis». Se detuvo. Miró al príncipe, luego a Lucía. Nadie esperaba un beso. Nadie imaginaba que aquello fuera a suceder. De hecho, muchos esperaban que la ceremonia acabara en ese mismo instante, seca, fría y formal. Pero en ese momento, Leonardo extendió la mano. Por un segundo, Lucía dudó, pero la tomó. Sus manos eran firmes, cálidas, fuertes. El príncipe no dijo palabra. La miró unos segundos más. Luego giró el rostro hacia los invitados y, en un gesto inesperado, llevó la mano de Lucía a su brazo como si fuera suya, como si, a partir de ese momento, ella fuera oficialmente parte de su mundo. Un murmullo se extendió como una ola en el salón. Algunos nobles fruncieron el ceño, otras mujeres susurraron con desaprobación, pero nadie se atrevió a decir nada. El sacerdote cerró su libro. La ceremonia había terminado. Leonardo comenzó a caminar, conduciendo a Lucía hacia la salida del salón, mientras todos los presentes lo seguían con la mirada. Ella podía sentirlo. Podía sentir cada mirada clavada en su espalda. Cuando atravesaron las grandes puertas del salón, llegaron a un pasillo adornado con candelabros de cristal y vitrales de colores. Solo entonces, sin mirarla, Leonardo habló. «A partir de ahora, eres mi esposa», hizo una pausa, y su voz por primera vez dejó entrever algo más que frialdad. «Pero no te confundas, Lucía. Esto es un contrato. Nada más». Ella apretó los labios, bajó la mirada. «Lo sé», respondió. «No espero otra cosa». Leonardo se detuvo. Por un instante pareció que iba a decir algo más, pero se contuvo. Entonces comenzó a caminar de nuevo, arrastrándola suavemente con él. Pero Lucía no lo sabía aún, que aquella máscara no era la única
barrera que ese hombre levantaba, y que detrás de ella había heridas mucho más profundas que las que marcaban su piel. El pasillo que recorrían parecía interminable. El sonido de sus pasos sobre el mármol se mezclaba con el leve crujido de los candelabros que colgaban del techo, movidos por la brisa que se filtraba por las altas ventanas. Lucía mantenía la cabeza baja, pero cada tanto levantaba la mirada, intentando memorizar cada detalle de aquel lugar que, desde ese día, sería su nuevo hogar. Aunque no supiera si debía llamarlo así, las paredes estaban cubiertas con tapices que representaban antiguas batallas, escenas de cacería, retratos de duques y príncipes de generaciones pasadas, hombres altivos, mujeres de miradas frías, o todos inmortalizados en telas que ahora parecían observarla, juzgarla, recordándole que ella no pertenecía a ese mundo. Leonardo caminaba con paso firme, sin mirarla, con una postura que reflejaba más costumbre que interés. Aquel hombre estaba acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso, acostumbrado al silencio, acostumbrado a las miradas, aunque no supiera si eran de miedo, de lástima o de repulsión. Al llegar al final del corredor, empujó una gran puerta de madera tallada. «Aquí están tus aposentos», dijo, sin rodeos. Lucía cruzó el umbral. La habitación era amplia, mucho más de lo que había imaginado. Una cama enorme, de columnas talladas y cortinas de terciopelo rojo. Alfombras que cubrían el frío del suelo. Un tocador de madera oscura con un espejo impecable, jarrones con flores frescas, ventanas altas que dejaban entrar la luz del atardecer, tiñendo todo con un tono dorado. Por un instante, su respiración se detuvo. Nunca, en toda su vida, había visto un lugar así, pero el impacto inicial se desvaneció cuando escuchó la voz de Leonardo detrás de ella. «A partir de ahora, vivirás aquí. Tienes servidumbre a tu disposición. Lo que necesites, lo pides». Lucía giró lentamente. Él seguía de pie en el umbral, la mirada fija, impasible, como si todo aquello no tuviera la menor importancia para él. Y se atrevió a preguntar, «¿Dónde vivirás tú?» Leonardo sostuvo su mirada por un segundo más largo de lo habitual. Luego desvió los ojos hacia un lado. «Mis aposentos están al otro extremo del palacio». Su voz era seca, cortante. «No tenemos por qué compartir espacios, salvo cuando el protocolo lo exija». Lucía sintió un nudo en la garganta. Asintió con la cabeza, aunque algo dentro de ella dolía más de lo que quería admitir. «Entendido», murmuró. Por un momento pensó que él se marcharía de inmediato, pero en lugar de eso, Leonardo cruzó los brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. «Supongo que te preguntas», dijo con un tono que parecía más amargo que inquisitivo, «¿por qué llevo esta máscara?» Ella lo miró. Su instinto le decía que no debía preguntar, que no debía tocar ese tema, pero ahora él mismo lo ponía sobre la mesa. Lucía tragó saliva. «No es asunto mío», respondió con honestidad. «No vine aquí para juzgarte». Por primera vez, la expresión de Leonardo cambió, aunque apenas fue un destello. Sus labios se tensaron y bajó ligeramente la cabeza como si aquella respuesta lo hubiera tomado por sorpresa. «Eres más sensata de lo que esperaba», murmuró casi para sí. Hubo un breve silencio, un silencio incómodo, tenso, lleno de palabras no dichas. Leonardo se incorporó. «El incendio ocurrió hace 10 años», dijo con la mirada fija en la ventana. «Mi hermana quedó atrapada. Entré a buscarla. Logré sacarla, pero el precio fue este». Lucía bajó los ojos. No sabía qué decir. Las cicatrices las llevaba en el rostro, pero ahora entendía que las verdaderas estaban en su alma. «Lamento», comenzó a decir.
Pero él la interrumpió con un gesto. No, no necesito tu lástima. No la quiero. Leonardo se apartó del marco y dio un paso atrás. Solo recuerda esto, Lucía. Su mirada intensa se clavó en ella. No espero amor, no espero afecto, no te pido nada, salvo que cumplas tu parte. La deuda está saldada. Tu pueblo está a salvo. Eso es lo único que importa. Lucía apretó los labios. Quiso responder, decirle que no buscaba aprovecharse de nada, que ella también había sacrificado algo, que su vida había cambiado para siempre con esa decisión. Pero no lo hizo. De acuerdo, fue todo lo que dijo. Leonardo asintió. Dio media vuelta. La cena es a las 7. Si deseas asistir, tu dama de compañía te guiará. Si no, puedes permanecer aquí, y sin más, se marchó. Lucía quedó sola. Por primera vez, realmente sola, en un lugar que no conocía, rodeada de lujos que no le pertenecían, y atada a un hombre que parecía haber olvidado cómo se sentía ser amado. Se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los jardines, el cielo teñido de naranja y púrpura. Respiró hondo, aferrándose al medallón que aún colgaba de su cuello, y entonces, sin poder evitarlo, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, porque entendió que aunque su cuerpo estaba allí, su corazón no sabía dónde estaba, o quizás aún no había encontrado el lugar al que realmente pertenecía. Las horas pasaron lentamente en aquella habitación que, aunque hermosa, se sentía tan ajena como si estuviera atrapada en la vitrina de un museo. Lucía se sentó en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo la luz del atardecer iba desapareciendo poco a poco, tiñendo el cielo de un azul oscuro y profundo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señora», dijo, una voz femenina, tímida al otro lado. «Soy Bianca, su dama de compañía. Vengo a ayudarla a prepararse para la cena, si desea asistir». Lucía dudó por un segundo. Una parte de ella quería negarse, quedarse allí encerrada, lejos de las miradas, del juicio y de la incomodidad. Pero otra parte, quizás la misma que la había hecho aceptar este matrimonio, le dijo que no podía huir. No era una cobarde. «Sí», respondió, levantándose. «Adelante». La puerta se abrió, revelando a una joven de unos 20 años, con rostro amable, cabello recogido y un delantal blanco sobre su vestido oscuro. Su expresión mostraba más nerviosismo que confianza. Bianca bajó ligeramente la cabeza en señal de respeto y entró. «Traje un vestido apropiado para la cena», dijo, señalando un perchero donde colgaba una prenda de seda azul con bordados plateados que brillaban como estrellas. Lucía la observó. Nunca en su vida había usado algo así. Acarició la tela con la punta de los dedos, sintiendo su suavidad, y un nudo se formó en su garganta. Nada de esto era suyo. Nada. «Gracias», susurró, mientras Bianca la ayudaba a vestirse y a recoger su cabello en un moño elegante. Le robaba pequeñas miradas a través del espejo, miradas curiosas, pero también llenas de preguntas no formuladas. «¿Desde hace mucho trabajas aquí?», preguntó Lucía, intentando romper el silencio. Bianca se tensó ligeramente, pero asintió. «Casi 3 años, señora». «¿Y cómo? ¿Es él?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Bianca bajó la mirada. «El príncipe es un hombre reservado». Eligió cuidadosamente sus palabras. «No permite que mucha gente se le acerque. Casi nadie lo conoce de verdad». Lucía asintió en silencio. No necesitaba más explicación. Lo había sentido desde el primer momento. Leonardo era un hombre que había construido muros tan altos a su alrededor que probablemente ni él recordaba cómo era vivir sin ellos.
Cuando estuvo lista, Bianca abrió la puerta y la guió por un pasillo iluminado con candelabros que proyectaban sombras danzantes en las paredes. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar voces, risas, el sonido de copas y platos. El comedor principal del palacio estaba lleno. La nobleza del ducado había sido invitada aquella noche no solo para celebrar, sino también, Lucía lo entendió, para ver con sus propios ojos al monstruo casado con la campesina. Cuando cruzó las grandes puertas del salón, todas las conversaciones se detuvieron. Decenas de rostros se giraron hacia ella, algunos de sorpresa, otros con evidente desdén, unos pocos con simple curiosidad. Lucía sintió un vacío en el estómago. Apretó las manos, pero mantuvo la cabeza en alto, obligándose a caminar con la mayor dignidad posible. Al fondo de la enorme mesa de madera oscura, decorada con velas y flores, estaba Leonardo, de pie, imponente, con la misma máscara que ya se le había grabado en la memoria. Cuando la vio entrar, su mirada, esa mezcla de sombra y hielo, se suavizó apenas. Un destello imperceptible, pero real. Leonardo extendió la mano hacia ella, indicándole su lugar. Lucía cruzó el salón entero bajo las miradas de todos, tomó su mano y se sentó a su lado. Nadie dijo nada. Solo cuando él se sentó, las conversaciones volvieron a brotar, pero ahora en murmullos, cuchicheos que recorrían la sala como serpientes. «Parece que la campesina sabe caminar como una dama», susurró una mujer del otro extremo. «Veremos. ¿Cuánto le dura el papel?», respondió otra conteniendo una risa burlona. Lucía fingió no escuchar, pero lo hacía, lo escuchaba todo. Leonardo tampoco dijo nada. No la miraba, pero su mano fuerte se mantenía sobre la mesa, cerrada en un puño. El banquete comenzó. Platos que ella jamás había visto desfilaron frente a sus ojos. Cordero, asado con hierbas, pan de nueces, frutas escarchadas, vino rojo que brillaba como rubí, pero Lucía apenas probó bocado. Su garganta estaba cerrada. Entonces, uno de los nobles, un hombre de barba gris, con rostro anguloso y sonrisa venenosa, se levantó, copa en mano. «Alcemos nuestras copas», dijo, con voz grave pero burlona, «por este inesperado matrimonio. Y sobre todo por la admirable capacidad del príncipe de encontrar belleza donde otros no podrían verla». Las risas disimuladas se esparcieron como fuego. Lucía apretó los labios. Su pecho ardía, pero no dijo nada. No podía, no debía. Leonardo giró lentamente el rostro hacia el hombre. Su expresión no cambió, pero su voz, cuando habló, cortó el aire como un filo. «Os advierto, una sola palabra más, y seréis personalmente escoltado fuera de mi mesa, y no volveréis a poner un pie en este palacio». El silencio fue absoluto. El noble bajó la cabeza. Su sonrisa desapareció, y como si el aire se hubiera vuelto más pesado, todos retomaron sus conversaciones, mucho más apagadas, mucho más prudentes. Leonardo volvió el rostro hacia adelante, pero en ese momento susurró, apenas audible para ella: «Aquí, Lucía, así es este mundo, hipocresía disfrazada de cortesía, sonrisas llenas de veneno». Por primera vez, sus palabras no sonaban frías, sino protectoras. Y fue en ese momento, en ese pequeño instante, que Lucía comenzó a comprender algo que no había visto antes, que quizá detrás de esa máscara no solo había cicatrices, había también un hombre dispuesto a enfrentar solo a un mundo que nunca le tuvo piedad. Cuando la cena terminó, Leonardo se levantó primero, como marcaba el protocolo. Sus movimientos eran precisos, elegantes, pero su presencia era imposible de ignorar, tanto por su porte como por esa máscara que parecía silenciar a toda la sala cada vez que se movía.
Lucía se levantó unos segundos después, siguiendo su ejemplo. Las miradas seguían clavadas en ella, algunas con desdén, otras con simple curiosidad y unas, pocas, con lástima. Leonardo le ofreció su brazo sin mirarla, pero de manera firme. Ella dudó apenas un instante, pero lo tomó. Atravesaron el salón en completo silencio. Las voces murmuraban por detrás, pero ninguno de los dos giró la cabeza. Ninguno mostró debilidad. Al salir al pasillo principal, Leonardo se detuvo. Respiró hondo, como si necesitara recuperar el control de algo que solo él entendía. ¿Estás bien?, preguntó sin mirarla. La pregunta la tomó por sorpresa. No lo esperaba. No de él. Sí, respondió. Estoy acostumbrada a que hablen a mis espaldas. Leonardo soltó una breve y seca exhalación que no era exactamente una risa, pero casi. Bienvenida a mi mundo, dijo, con un tono que mezclaba amargura y resignación. Siguieron caminando en silencio hasta llegar al jardín interior del palacio. Allí, la brisa era fresca, cargada del aroma de las flores que florecían bajo la luna. Rosales, jazmines, lirios, un contraste casi cruel con la tensión que aún pesaba sobre ellos. Leonardo soltó su brazo y cruzó las manos a la espalda, observando el cielo estrellado. «No tienes que fingir fortaleza», dijo, con la mirada perdida entre las hojas. «Este lugar, este mundo, puede romper incluso a los más fuertes». Lucía apretó los labios. No sabía si aquella frase era una advertencia, un consuelo, o simplemente una verdad lanzada al viento. «No estoy fingiendo», respondió, alzando la barbilla. «Quizá no pertenezco a este lugar, pero tampoco me dejaré destruir por él». Leonardo giró ligeramente el rostro hacia ella. Por un segundo, solo uno, sus ojos oscuros reflejaron algo que ella no pudo descifrar del todo. Admiración, sorpresa, dolor. Pero no dijo nada. Se quedó mirando el jardín unos segundos más, y luego, con su voz volviendo a la frialdad habitual, añadió: «Será mejor que descanses. Mañana te presentarán oficialmente ante la corte, y créeme, la cena de esta noche fue un aperitivo». Lucía sintió un nudo en la garganta. No respondió, solo asintió. Leonardo dio media vuelta. «Te acompañaré a tus aposentos». Caminaron en silencio por el pasillo de piedra, iluminados solo por las antorchas y la luz plateada de la luna que se filtraba por los ventanales. Cuando llegaron a la puerta de su habitación, Leonardo se detuvo. Por un instante pareció que iba a marcharse sin decir nada, pero entonces bajó ligeramente la cabeza como si aquello que estaba a punto de hacer le costara más que cualquier batalla. Se quitó el guante de la mano derecha. Su mano estaba marcada. Cicatrices antiguas recorrían su piel, mezcladas con zonas donde la piel parecía sana. Extendió la mano hacia ella. Lucía parpadeó, sorprendida. Dudó, pero lentamente extendió la suya y la tomó. El contacto era cálido, firme, humano. «Gracias», dijo Leonardo apenas en un susurro, «por no quebrarte esta noche». Lucía sintió que algo se le movía en el pecho. No sabía qué era. Solo sabía que ese hombre que se escondía tras una máscara y muros de piedra le estaba mostrando, aunque fuera por un segundo, un pedazo de su verdadera alma. «Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Leonardo», respondió ella por primera vez usando su nombre, sin títulos, sin miedo. Leonardo soltó su mano, se giró y desapareció en el pasillo. Lucía entró en la habitación, cerró la puerta despacio, y solo entonces permitió que su cuerpo se relajara. Sus piernas temblaban. Su respiración estaba agitada. Apoyó la espalda contra la puerta, cerró los ojos y llevó la mano al pecho, donde el medallón descansaba. Algo estaba cambiando, lo sabía.
Lo sentía, no entendía qué, no sabía cómo, pero por primera vez desde que cruzó las puertas de ese palacio, la idea de estar allí no le parecía tan imposible y sin entender cómo, su corazón, que había llegado lleno de miedo, comenzaba a llenarse de algo que no sabía si era esperanza o peligro. El amanecer llegó demasiado pronto. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de terciopelo, tiñendo de dorado los muebles antiguos, los jarrones de porcelana y el espejo que reflejaba el rostro de una mujer que apenas podía reconocerse. Lucía se miró en el espejo, largo rato. Tenía los ojos hinchados, no por el llanto, aunque había tenido motivos, sino por el peso del cansancio emocional. Su mente apenas lograba asimilar todo lo que estaba viviendo, una vida entera dedicada a un pequeño pueblo humilde. Y de un día para otro era la esposa del príncipe más temido y misterioso del ducado. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señora», la voz de Bianca sonaba más nerviosa que de costumbre. «Es hora de prepararse. Hoy es la presentación oficial ante la corte». Lucía cerró los ojos un segundo. Sabía que este día llegaría. Lo había escuchado la noche anterior en palabras de Leonardo, pero no estaba preparada. Nadie podría estarlo. «Está bien. Bianca, entra», respondió con voz firme, aunque por dentro temblara. Bianca cruzó la puerta con un vestido en brazos. Jamás había visto algo así. Era de un azul profundo, casi negro, con bordados dorados que dibujaban ramas y flores que parecían crecer sobre la tela. El corsé era ajustado, realzando su figura, y las mangas caían a los lados, dejando los hombros descubiertos. «¿Es para mí?», preguntó Lucía, casi sin creerlo. Bianca asintió. «Su Alteza ordenó que se confeccionara especialmente para usted, anoche mismo». Lucía sintió un vuelco en el pecho. ¿Leonardo había hecho eso? ¿Por qué? ¿Era solo protocolo? ¿O había algo más que no lograba entender? Bianca la ayudó a vestirse, a recoger su cabello en un moño elegante adornado con pequeñas perlas y a colocarle un par de pendientes que relucían como gotas de luz. Cuando terminó, Bianca dio un paso atrás, la miró de arriba abajo y sonrió tímidamente. «Señora, está hermosa». Lucía se miró en el espejo y por un segundo no vio a la hija del panadero, no vio a la joven campesina del pueblo, vio a una princesa. Aunque su corazón aún no supiera si le pertenecía a ese mundo, un nuevo golpe en la puerta la hizo girar. Esta vez la voz era otra, grave, firme. Lucía era Leonardo. «Es hora». Lucía respiró hondo, caminó hasta la puerta. Sus manos temblaban, pero las ocultó en los pliegues del vestido. Cuando abrió, allí estaba él. Leonardo vestía un traje negro, impecable, con bordados en dorado y detalles en sus hombros que indicaban su rango. Su máscara, esa pieza perfecta, de mármol blanco, cubría como siempre la mitad derecha de su rostro, pero la parte visible, la parte intacta, mostraba un hombre de mandíbula fuerte, labios apretados y una mirada que parecía hecha de sombras y fuego al mismo tiempo. «Estás...». Leonardo se detuvo, desvió la mirada un instante como si las palabras le costaran. «El vestido te queda bien». Lucía sintió que algo extraño le recorría la espalda. No era exactamente un cumplido, pero viniendo de él, era más de lo que jamás habría esperado. «Gracias», respondió, bajando apenas la cabeza. Él extendió el brazo. Ella dudó, pero lo tomó. Caminaron en silencio por los largos pasillos del palacio, pero esta vez no era el mismo silencio incómodo de antes. Había algo distinto, una tensión, pero no de rechazo. Era algo más complejo, más profundo, como si ambos estuvieran cruzando un puente que ninguno sabía si los llevaría a la salvación.
o al abismo. Cuando llegaron a la gran sala de la corte, las puertas dobles se abrieron lentamente, dejando ver un mar de personas. Allí estaban todos, nobles, condes, marqueses, diplomáticos, damas de la alta sociedad, todos vestidos con sus mejores galas, joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal, rostros perfectamente maquillados, y sonrisas tan falsas que resultaban casi dolorosas de ver. En el centro, un espacio se abría para ellos, un camino directo hacia el trono ducal, donde el duque, padre de Leonardo, los esperaba de pie, rodeado de sus consejeros. El murmullo fue instantáneo, las miradas se clavaron en Lucía como cuchillos. «Mírala, es ella, la campesina. Dios santo, ¿qué hace vestida como una princesa?» Leonardo no dijo nada, solo apretó ligeramente su brazo, como si aquel gesto fuera un escudo silencioso. Lucía respiró hondo, no bajó la cabeza. No lo haría, no les daría ese placer. Caminaron juntos, despacio, con paso firme. Las conversaciones se apagaban a su paso, reemplazadas por susurros venenosos. Cuando llegaron frente al duque, ambos hicieron la reverencia correspondiente. El duque los observó. Su mirada era fría, calculadora, como si analizara cada detalle, cada gesto, cada imperfección. «Príncipe Leonardo, señora Lucía». Su voz era profunda, con ese tono que solo usan los hombres acostumbrados a ser obedecidos. «Bienvenidos a la corte». Los asistentes hicieron una leve inclinación, pero no hubo aplausos, no hubo gestos de verdadera bienvenida, solo protocolo, solo obligación. El duque bajó del trono, se acercó un paso a Lucía. «Espero», dijo, sin apartar la mirada de ella, «que esté a la altura de lo que este título exige». Lucía sintió que el pecho se le encogía, pero no apartó la mirada. «Lo estaré, Su Excelencia», respondió con la voz más firme que logró reunir. «Puede estar seguro». Un silencio pesado llenó la sala. Leonardo, por su parte, no movió un músculo, pero su mano, aún sobre el brazo de ella, apretó un poco más, como si, en ese momento, ella no estuviera sola. El resto de la ceremonia fue una danza incómoda de apariencias. Sonrisas tensas, saludos fríos, reverencias que más parecían actos mecánicos que gestos sinceros. Lucía se mantenía junto a Leonardo, quien no la soltaba ni un segundo. Su brazo seguía firme, ofreciéndole un soporte que, aunque silencioso, se sentía más real que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. «Míralos», susurró una voz femenina cerca. «Qué escena tan peculiar». «Sin duda», respondió otra con una risa contenida. «Nunca imaginé que vería al príncipe acompañado de alguien como ella». Lucía fingía no escuchar, fingía no sentir, pero cada palabra se clavaba en su pecho como una espina más, no porque le doliera que la juzgaran, sino porque ahora entendía algo. Ese era el mundo al que Leonardo había pertenecido toda su vida. Ese era el mundo que lo había obligado a levantar muros, a esconderse, a convertirse en el hombre de la máscara. «No les prestes atención», murmuró Leonardo, apenas inclinando la cabeza hacia ella. «No valen ni el aire que respiran». Sus palabras no eran amables, pero sí extrañamente reconfortantes. Por primera vez, Lucía sintió que aquella máscara no era solo un muro, sino también un escudo. Un escudo contra todo ese veneno disfrazado de seda, oro y sonrisas falsas. Una mujer se acercó entonces, alta, de cabello oscuro recogido en un moño impecable. Su vestido era de terciopelo esmeralda, adornado con joyas que brillaban más que la mayoría de los presentes. Su sonrisa amplia, pero tan falsa que resultaba casi dolorosa de mirar. «Príncipe Leonardo»,
saludó con una reverencia apenas suficiente. ¡Qué inesperado placer tenerlo entre nosotros! Su mirada se deslizó lentamente hacia Lucía. Y, por supuesto, a su encantadora esposa. Leonardo no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. «Dama Constanza», dijo finalmente, con voz seca. «Un placer, como siempre». La mujer giró su atención por completo hacia Lucía. «Querida, espero que no te sientas abrumada». Su tono era empapado de veneno disfrazado de cortesía. «Este mundo puede ser bastante complicado para quienes no han nacido en él». Lucía sostuvo la mirada, no bajó la cabeza. No lo haría, no frente a ella. «Oh, no se preocupe», respondió con una media sonrisa que ocultaba perfectamente su incomodidad. «Lo complicado es aprender a sonreír cuando todo huele a hipocresía». Por un segundo, el silencio fue absoluto. Las personas más cercanas que habían fingido no escuchar giraron la cabeza, algunas conteniendo el aliento, otras con los ojos abiertos como platos. La sonrisa de Constanza se congeló. Sus labios temblaron apenas. Leonardo giró el rostro hacia Lucía. Por debajo de la máscara, su ceja visible se arqueó apenas, y por primera vez, un destello que casi parecía un rastro de orgullo cruzó su mirada. Constanza respiró hondo, recomponiéndose. «Qué interesante sentido del humor», respondió con una risa que sonaba más a amenaza que a diversión. «Sin duda, aprenderás muchas cosas aquí». «Seguramente», replicó Lucía. «De algunos aprenderé lo que no quiero ser». Constanza la miró. Sus ojos oscuros dejaron caer toda la rabia que su sonrisa no podía disimular. Luego, sin más, hizo una reverencia seca y se alejó. Leonardo no se movió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Lucía. Luego, muy despacio, sus labios se curvaron apenas. No era una sonrisa completa, pero era lo más cercano que Lucía había visto hasta ahora en él. «Eres sorprendente», murmuró. «¿Por qué?», preguntó, sin entender si aquello era un cumplido o una advertencia. Leonardo desvió la mirada hacia el resto del salón. «Porque ellos te querían rota, te querían humillada, querían verte agachar la cabeza, y no lo hiciste». Lucía respiró hondo. Sus manos aún temblaban, pero lo disimulaba. «He pasado toda mi vida escuchando que no era suficiente, que no era lo bastante buena, lo bastante rica, lo bastante bonita, así que…» Se giró hacia él. «Ya no les daré ese placer». Por un segundo, solo uno, Leonardo pareció olvidarse del salón, de las personas, de las voces. Sus ojos se posaron en ella de una forma diferente, más profunda, más humana. Pero aquel momento fue interrumpido por la voz del duque. «Príncipe Leonardo, señora Lucía», llamó desde el trono. «Acompáñenme». Leonardo respiró hondo, bajó ligeramente la cabeza, como quien se prepara para entrar en una batalla. «Prepárate», susurró. «Esto apenas comienza». Lucía no respondió. Solo apretó su brazo con más fuerza, y en ese gesto silencioso, ambos entendieron que, aunque aquel matrimonio había comenzado como un sacrificio, ahora, de alguna manera imposible de explicar, ya no estaban solos en esa guerra. Leonardo condujo a Lucía hasta el estrado donde el duque los esperaba, rodeado de sus consejeros y figuras clave de la corte. Cada paso hasta allí era como caminar sobre brasas. Las miradas no eran simplemente de curiosidad, ahora estaban cargadas de análisis, de juicio, de veneno contenido. «Acérquense», ordenó el duque con su voz grave, sin perder ese tono autoritario que parecía aplastar todo a su alrededor.
Lucía y Leonardo se posicionaron justo frente a él. El duque no miraba a su hijo, sino a ella. Sus ojos, oscuros y duros como el mármol, recorrieron cada detalle, cada hilo del vestido, cada gesto, cada respiración. «A partir de hoy», anunció, elevando la voz para que todos escucharan, «Lucía Moretti, esposa legítima de mi hijo, llevará el título de Alteza Serenísima y será reconocida en esta corte con todos los derechos que le corresponden». Un murmullo de desconcierto se propagó por el salón como una ola imparable. «Esto es un escándalo», susurró alguien. «Una campesina con título real», dijo otro casi atragantándose. «¡Inaudito!», exclamó una tercera voz, ahogada por el miedo de ser escuchada. El duque alzó una mano y el silencio fue inmediato. «Quien no lo acepte», añadió, dejando que su mirada recorriera cada rincón, «es libre de abandonar esta corte, pero no volverá a pisar este palacio jamás». Las palabras cayeron como un martillo. Incluso los más arrogantes bajaron la mirada. Leonardo no dijo nada. Su postura era firme, pero su mandíbula estaba tensa. Lucía sintió, en el apretón sutil de su brazo, que aquella declaración no era un regalo, era una espada de doble filo. El duque se giró hacia ella. «Espero que comprenda», dijo con una media sonrisa gélida, «que esto no significa aceptación. Significa que sabrá comportarse a la altura». Lucía sostuvo su mirada. No bajó la cabeza, no parpadeó. «Puede estar seguro, Su Excelencia», respondió con voz firme. «No vine aquí para avergonzar a nadie, pero tampoco permitiré que me avergüencen». Por un segundo, por primera vez, vio en el rostro del duque algo que nunca creyó posible, un destello fugaz de sorpresa, tan pequeño que desapareció en un suspiro, pero lo suficiente para saber que no esperaba aquella respuesta. Leonardo giró el rostro apenas hacia ella. Su mirada no tenía burla ni frialdad, tenía algo más, algo nuevo, algo que ninguno de los dos aún se atrevía a nombrar. «Bien», gruñó el duque, recuperando su gesto severo. «Que comience la recepción». El salón estalló en movimiento. Músicos comenzaron a tocar. Sirvientes circularon con bandejas de vino y manjares. Las conversaciones se elevaron otra vez, aunque ahora con un tono mucho más tenso, más afilado. Pero Lucía sabía que aquello no era una celebración. Era una prueba, una exhibición. Todos estaban allí para observarla, esperando verla fallar, esperando que cometiera un error que justificara todas sus críticas. Leonardo se inclinó ligeramente hacia ella. «A partir de ahora, vendrán a probarte uno por uno». Su voz era baja solo para ella. «Son expertos en sonreír mientras afilan la daga». «Que lo intenten», susurró Lucía, sin apartar los ojos del salón. «No he llegado hasta aquí para agachar la cabeza». Leonardo la miró. Su ceja visible se arqueó. Y, aunque intentó ocultarlo, la comisura de sus labios tembló apenas, como si, por dentro, estuviera luchando contra una sonrisa que no quería dejar salir. Las primeras en acercarse fueron 3 damas, vestidas con telas de seda que brillaban como joyas. Caminaban como si flotaran, con el cuello alzado y una sonrisa perfectamente medida. «Alteza», saludó la del centro, una mujer rubia, de unos 40 años, cuyo rostro parecía tallado en piedra. «Permítame presentarme. Soy la condesa Giuliana di Vespri». Su sonrisa era más un filo que una cortesía. «Y estas son mis hermanas, la marquesa Isabela y la vizcondesa Carmela». Lucía hizo una reverencia precisa, ni demasiado humilde, ni demasiado altiva. «Un placer, Giuliana». Entrecerró los ojos. «Me preguntaba», comenzó fingiendo inocencia, «si sabéis cuál es la diferencia entre un tenedor de pescado y un tenedor de carne».
Una risa sutil brotó de las otras dos. Lucía respiró hondo. Sintió que la sangre le subía a la cabeza. Pero no, permitió que se reflejara en su rostro. «Claro que lo sé», respondió con una media sonrisa. «Uno sirve para comer y el otro para medir la altura de quien cree que su valor depende de la cubertería». Leonardo se tensó. Por un segundo pensó que ella se había excedido, pero cuando levantó la vista, la vio de pie, erguida, con la mirada fija en la condesa, y entonces algo dentro de él se quebró. No era furia, no era vergüenza, era algo completamente distinto. Era orgullo. La marquesa Isabela abrió la boca, pero no encontró palabras. La vizcondesa Carmela bajó la mirada, fingiendo buscar algo en su copa. La condesa Juliana apretó los labios. «Veo que tiene agudeza». «La vida me enseñó», respondió Lucía con voz suave, «que la agudeza a veces es lo único que te salva». Leonardo no pudo evitarlo. Giró el rostro disimulando, pero su mano, apoyada sobre la copa, tembló apenas, conteniendo la risa que jamás hubiera pensado que saldría en una situación como esa. Las damas hicieron una reverencia forzada y se alejaron. Lucía respiró hondo. Sus piernas temblaban, su pecho latía con fuerza, pero no lo dejó ver. Leonardo bajó la voz, inclinándose apenas hacia ella. «Lucía», susurró, «no tienes idea de lo que acabas de hacer». Ella lo miró. «¿Bien o mal?». Él no respondió de inmediato. Por primera vez desde que la conocía, giró la cabeza, la miró directamente, sin máscara emocional. Sus ojos, oscuros y llenos de sombras, por un segundo se llenaron de una luz que ella no supo interpretar. «Bien», dijo al fin, «tan bien que me aterra». La recepción continuó como un teatro perfectamente ensayado. Risas falsas, conversaciones vacías, brindis que sonaban huecos, como copas llenas de veneno. Pero algo había cambiado. Lucía lo sentía, lo veía en las miradas. Ya no era solo desprecio o burla, ahora había desconcierto. Desconcierto porque ella no había caído, no se había quebrado, no les había dado lo que esperaban, y lo más curioso era que ella tampoco entendía del todo cómo había sido capaz de resistir. Quizás era el orgullo, quizás era la rabia, o quizás era que por primera vez ya no se sentía tan sola. Leonardo seguía a su lado. No hablaba mucho, pero su presencia era un muro, un escudo silencioso. Y aunque no lo mirara directamente, Lucía sabía que estaba atento a cada palabra, a cada gesto, a cada sombra que se movía a su alrededor. «Necesitas aire», dijo de pronto. Ella lo miró, sorprendida. «Yo... sí», admitió. Él no esperó más. Le ofreció el brazo y juntos abandonaron el salón bajo las miradas de decenas de rostros que fingían seguir conversando, pero que no podían apartar la vista de ellos. Caminaron por los pasillos de piedra hasta llegar al jardín interior. Allí, bajo la luz plateada de la luna, todo parecía diferente, más real, más verdadero. El silencio los envolvió. Solo el susurro del viento moviendo las hojas. Solo el perfume de las flores que flotaba en el aire fresco de la noche. Leonardo se apartó unos pasos, se quitó los guantes con movimientos precisos, casi mecánicos, y luego llevó una mano a la máscara. Lucía se tensó. Él lo notó. «¿Puedo?», preguntó él, sin mirarla aún. Lucía respiró hondo. «Haz lo que tú desees», respondió con la voz apenas más que un susurro. Leonardo se quedó en silencio unos segundos. Su mano sobre la máscara tembló apenas. Luego la retiró. La luz de la luna reveló su rostro parcialmente marcado. La mitad izquierda, intacta.
hermosa, fuerte, con una mandíbula definida, pómulos altos, labios perfectamente delineados. Pero la mitad derecha, la que siempre ocultaba, estaba cruzada por cicatrices antiguas. La piel era irregular. Manchas más oscuras se mezclaban con zonas más claras, cicatrizadas. No era monstruoso, no era aterrador. Era la huella visible de un acto de valentía. Leonardo bajó la mirada. Por primera vez, no parecía el príncipe frío, altivo, impenetrable. Parecía vulnerable, humano. «Si quieres, puedes marcharte ahora», dijo con voz ronca. Lo entendería. Lucía lo miró de verdad, cada línea, cada marca, cada sombra que la luna dibujaba en su piel dio un paso hacia él. Luego otro, hasta estar lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su respiración. «No voy a ninguna parte», dijo, con voz firme. Leonardo levantó la cabeza sorprendido. Sus ojos, oscuros, se encontraron con los de ella. Por un instante no hubo palabras, solo el peso de todo lo que no se habían dicho desde que se conocieron. Lucía extendió la mano, despacio, sin apresurarse, y muy suavemente rozó con sus dedos la parte marcada de su rostro. Leonardo se tensó, pero no se apartó. «Esto», susurró ella, «no te hace menos, no te hace indigno, no te hace un monstruo». Él apretó los ojos, tragó saliva y, por primera vez, sus hombros, esos que siempre llevaba erguidos como si el peso del mundo descansara sobre ellos, temblaron. «No sabes cuánto tiempo he esperado escuchar algo así», murmuró él, casi sin voz. Lucía respiró hondo. Sus dedos seguían allí, sobre su piel, sobre esas cicatrices que contaban una historia que nadie más había querido escuchar. «No te conozco. No del todo», admitió. «Pero sí sé que, detrás de todo esto», apretó un poco más. «El contacto. Hay un hombre que merece ser visto». Leonardo cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si le faltara el aire. «Lucía», susurró, «no hagas esto si no lo sientes. No me des lo que no es real». Ella negó con un temblor en los labios. «No sé qué es esto», confesó. «No sé si es gratitud, respeto o algo más. Pero es real. Lo que siento ahora es real». Él levantó la mano, muy despacio, como si temiera romper el momento, y rozó el rostro de ella, primero con la yema de los dedos, luego con la palma completa, sosteniéndola con una delicadeza que nadie jamás habría imaginado de un hombre como él. Sus rostros quedaron tan cerca que bastaba un suspiro para que sus labios se encontraran, pero no lo hicieron, no aún. Leonardo bajó la mano. Se apartó apenas un paso, cerrando los ojos, respirando hondo. «No sé, ¿qué me estás haciendo, Lucía?», murmuró. «Pero no puedo permitirme sentir esto». Lucía tragó saliva, su pecho dolía como si las emociones fueran demasiado grandes para caber dentro de ella. «Quizá ninguno de los dos puede», susurró. Leonardo volvió a ponerse la máscara. Lo hizo despacio, casi con pesar. Cuando terminó, bajó la mano y la miró. «Debemos regresar. Si desaparecemos demasiado, las serpientes comenzarán a susurrar cosas peores». Lucía asintió, en silencio. Pero mientras caminaban de regreso al palacio, ambos sabían que algo irreversible había sucedido. Algo que ninguna máscara podría ocultar por mucho más tiempo. Cuando regresaron al salón principal, las conversaciones se apagaron unos segundos. Bastó que cruzaran la puerta para que todas las miradas se giraran hacia ellos, como si fueran un espectáculo que nadie quería perderse.
Lucía notó de inmediato que algo en el ambiente había cambiado. No era solo hostilidad, ahora había sospechas, susurros cargados de algo más peligroso que el desprecio, curiosidad venenosa. «Han tardado bastante», murmuró una voz femenina cerca, en tono más que malicioso. «Qué rápido ha aprendido las costumbres de la nobleza», añadió otra, dejando escapar una risita sofocada. Leonardo no mostró reacción alguna. Su rostro, cubierto otra vez por la máscara, volvía a ser una pared impenetrable. Pero Lucía, que ahora conocía el más mínimo gesto de su cuerpo, notó cómo sus hombros se tensaban, cómo su mandíbula se apretaba. Él no lo hacía por él, lo hacía por ella. «Déjalos hablar», susurró Lucía, apenas moviendo los labios. «Sus palabras no nos tocan». Leonardo la miró de reojo. Por un segundo, ese comentario le arrancó algo parecido a una exhalación divertida. Pequeña, apenas un susurro en su pecho, pero real. Caminaron hacia el centro del salón, donde el duque conversaba con algunos miembros de la corte. Al verlos, frunció el ceño, aunque disimuló bien su incomodidad. «Príncipe, señora», saludó seco. «Me alegra ver que han tomado un momento para disfrutar de nuestros jardines». «La naturaleza», respondió Leonardo con voz firme, «tiene más sinceridad que la mayoría de las personas aquí presentes». Un silencio pesado se apoderó de los pocos que escucharon aquella respuesta. Algunos contuvieron la respiración, otros simplemente desviaron la mirada. El duque no replicó, solo apretó los labios. Luego giró la cabeza hacia un hombre que estaba junto a él. «Permítanme presentarles al conde Vittorio di Salerno», dijo, señalando a un hombre alto, delgado, de cabello oscuro y barba perfectamente recortada. Sus ojos, grises, eran fríos como el acero. «Nuestro nuevo aliado comercial y un viejo amigo de la familia». El conde sonrió. O al menos hizo algo que se parecía a una sonrisa, pero sin calidez. «Alteza», saludó haciendo una reverencia impecable hacia Leonardo para luego dirigir su atención a Lucía. «Y la ya famosa esposa del príncipe. He oído tanto sobre usted que casi siento que ya la conozco». Lucía sostuvo la mirada. No permitiría que ese hombre la intimidara, pero había algo en sus ojos, algo que le ponía la piel de gallina. «Esperemos que lo que ha oído sea lo suficientemente interesante», respondió sin perder la compostura. Vittorio sonrió más amplio. «Oh, sin duda lo es. En especial, cierta historia sobre una muchacha que decidió venderse para salvar a su pueblo». Leonardo dio un paso adelante. Sus ojos, lo poco que se veía detrás de la máscara, ardían. «Cuidado con lo que dices», advirtió, con una voz tan baja que resultaba más peligrosa que si hubiera gritado. «Oh, no es una ofensa, Alteza», replicó Vittorio, levantando las manos. «Todo lo contrario, me parece admirable la disposición de su esposa. No cualquiera haría semejante sacrificio». Lucía respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. No sabía si aquello era rabia o humillación. Quizá ambas. «El sacrificio», dijo ella con una voz que sorprendió incluso al duque, «no siempre es un acto de debilidad. A veces es la mayor muestra de coraje». Vittorio la miró. Por un instante, su sonrisa se borró. Luego, inclinó la cabeza, como aceptando un golpe inesperado. «Touché, señora». Leonardo la miró de reojo. Había algo en su pecho que no sabía cómo contener. Orgullo, furia, protección, un torbellino de emociones que no estaba acostumbrado a sentir. «Permítame dejar algo claro, conde», añadió Leonardo, dando un paso más, su voz tan firme que el salón entero pareció bajar el volumen. «Mi esposa no se vendió. No es propiedad de nadie, ni siquiera mía, y si alguien aquí se atreve a sugerir lo contrario,
Tendrá que decírmelo directamente. El silencio que siguió fue absoluto. Las conversaciones se apagaron como si alguien hubiera robado el aire de la sala. El conde, por primera vez, bajó ligeramente la cabeza. No en sumisión, en cálculo. «No era mi intención provocar un malentendido», dijo casi con desgano. «Me retiraré». Por ahora, giró sobre sus talones y se alejó. Lucía sintió que solo entonces podía respirar. Leonardo la tomó del brazo, pero no de forma forzada, no como antes. Su mano, ahora, temblaba, y ella lo notó. Salieron del salón. Caminaban rápido, ya no les importaban las miradas, ni los susurros, ni los juicios. Solo cuando estuvieron lo suficientemente lejos, en uno de los corredores exteriores del palacio, Leonardo se detuvo. Su respiración estaba agitada, sus puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «¿Estás bien?», preguntó él sin girarse. «Sí», respondió ella, pero no sabía si era cierto. Leonardo se quedó en silencio unos segundos más. Luego de pronto golpeó con el puño una de las columnas de piedra, no lo suficientemente fuerte como para romperla, pero sí para descargar algo de la rabia que lo ahogaba. «¡Maldita sea!», gruñó, bajando la cabeza. Lucía lo miró. Algo en su pecho se quebró. Cruzó el espacio que los separaba. Lo tomó por el brazo, lo hizo girarse hacia ella y entonces, sin pensar, lo abrazó. Él se tensó. Todo su cuerpo se congeló. Por un instante fue como si su mente no pudiera comprender qué estaba sucediendo, pero luego algo se rompió y sus brazos la rodearon fuerte, apasionado, desesperado. «No voy a dejar que te destruyan», susurró él con la voz quebrada. «No voy a permitir que lo hagan, no mientras respire». Lucía apretó más su abrazo. «No estás solo, Leonardo. Ya no más». Ambos cerraron los ojos, y por primera vez desde que se conocieron, las paredes comenzaron a caer, porque cuando el mundo se convierte en una guerra, a veces el mayor acto de resistencia es simplemente aferrarse al otro. El abrazo no duró segundos. Duró lo suficiente como para que ambos entendieran algo que no se atrevían a poner en palabras. Aquello que comenzó como un contrato ya no podía ser llamado así. Cuando finalmente Leonardo se separó, lo hizo lentamente. Sus manos permanecieron en los brazos de Lucía, como si aún no quisiera dejarla ir del todo. Sus miradas se encontraron. Ya no había rabia, ni miedo, ni orgullo. Solo había ellos. Dos almas que, aunque dañadas, habían encontrado una forma de reconocerse en medio del caos. «Lucía», murmuró él con la voz apenas más que un susurro. Ella sintió que su nombre en esos labios sonaba distinto, como si nunca antes hubiera sido realmente dicho. «Dime», susurró ella con el corazón latiendo tan fuerte que le temblaban las manos. Leonardo bajó la mirada por un instante, como si buscara las palabras o el coraje. Pero antes de que pudiera hablar, pasos apresurados interrumpieron el momento. Ambos se giraron. Bianca, la dama de compañía de Lucía, se acercaba con el rostro pálido, los ojos abiertos como platos. «Señora Alteza», jadeó, intentando recuperar el aliento. «Tienen que venir, ya, es el duque, está furioso». Leonardo frunció el ceño. «¿Qué ha pasado?». Bianca tragó saliva. «El conde Vittorio ha ido directamente a su excelencia. Le ha dicho que usted ha amenazado públicamente a un miembro de la nobleza, que su esposa ha desafiado la autoridad de la corte, que esto es un escándalo que puede desatar un conflicto». Lucía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Leonardo apretó la mandíbula. «Por supuesto», murmuró con la voz cargada de veneno contenido. «Por supuesto que lo haría. Ese malnacido no pierde tiempo. El duque exige su presencia. Ahora».
añadió Bianca temblando. Leonardo respiró hondo, luego miró a Lucía, y lo que ella vio en esos ojos no era miedo, era fuego, determinación. No te separes de mí, ordenó, pero no con frialdad, sino con algo más cercano a la protección desesperada. No lo haré, respondió ella tomando su brazo. Caminaron a paso firme por los pasillos del palacio, ignorando las miradas que los seguían como sombras. Cuando llegaron al salón privado del duque, las puertas estaban abiertas. Dentro, el duque caminaba de un lado a otro, con el rostro completamente desencajado. A su lado, como una serpiente satisfecha, estaba Vittorio, sonriendo con esa falsa cortesía que ya no intentaba disimular. «¡Leonardo!», rugió el duque apenas lo vio. Esto es inaceptable. Una humillación pública a un aliado del ducado. Una campesina enfrentándose a miembros de la corte. ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo?». Leonardo no se inmutó. «Lo que usted nunca ha hecho», respondió con voz grave. «Defender a los que me importan». El duque se quedó en silencio por un segundo. No porque no supiera qué responder, sino porque aquella respuesta era un golpe directo a algo más, profundo que el orgullo, a su propia conciencia. «Esto no quedará así», espetó el duque. «Esta situación debe corregirse, debe repararse». «¿Repararse?». Leonardo arqueó una ceja bajo la máscara. «¿Y qué propone, padre? ¿Que abandone a mi esposa? ¿Que la humille? ¿Que la destruya? ¿Solo para complacer a estos buitres?». Vittorio dio un paso adelante. «Nadie ha dicho eso», fingió. Pero claramente esta unión, miró a Lucía con desprecio, ha alterado el equilibrio de la corte. Lucía apretó el brazo de Leonardo, no de miedo, sino para contener la rabia que le hervía en el pecho. «Escúcheme». «Bien, conde», intervino ella con voz firme. «No sé qué clase de hombres son ustedes, pero si creen que voy a bajar la cabeza y pedir perdón por no ser como ustedes, se equivocan». El conde frunció el ceño, sorprendido. El duque abrió la boca, pero no alcanzó a hablar, porque Leonardo alzó la voz. «Mi esposa no está aquí para pedir. Perdón, y si alguien tiene un problema con eso, tendrá que enfrentarse a mí». «Leonardo», gruñó el duque, «tus acciones están poniendo en peligro alianzas que han costado generaciones construir». «Y yo le pregunto», Leonardo dio un paso adelante, «¿de qué sirven esas alianzas si están construidas sobre la humillación y el desprecio? ¿De qué sirve este ducado si está podrido por dentro?» Silencio absoluto. El duque temblaba, de rabia, sus manos apretadas, sus ojos inyectados en sangre. «Si cruzas esa línea, Leonardo, si decides ponerte de parte de ella», señaló a Lucía, «sabrás lo que significa perderlo todo». Leonardo lo miró. Luego bajó la mirada hacia Lucía. Sus manos buscaron las de ella, las tomó, apretándolas fuerte, y entonces habló. No para su padre, no para Vittorio, no para la corte, habló para ella. «No me importa lo que pierda», susurró. «No me importa nada, si eso significa no perderte a ti». Lucía sintió que el mundo entero se desvanecía a su alrededor, que las paredes, los muros, las máscaras, todo desaparecía, porque esas palabras eran más que una declaración, eran un juramento, un grito, una promesa, y sin saber cómo, sin planearlo, lo supo. Su vida ya no le pertenecía solo a ella, su vida ahora era de los dos. El silencio que siguió a aquellas palabras fue absoluto, denso, asfixiante. Vittorio entrecerró los ojos, su sonrisa desapareció por completo. El duque permanecía inmóvil, con los labios apretados, respirando con dificultad, como si cada palabra que escuchaba fuera una daga que se le clavaba en el pecho. «¿Estás dispuesto?», murmuró el duque con voz temblorosa, «a perderlo todo? ¿Por ella?».
Leonardo sostuvo la mirada. No hubo duda, no hubo vacilación. Todo, confirmó sin apartarse ni un centímetro. Lo perdería todo, antes que traicionarla. Lucía sintió un nudo en la garganta. Por más que intentaba mantenerse fuerte, por más que se repetía que debía estar preparada, nada la había preparado para eso, para el sonido de esas palabras, para la forma en que su mundo entero cambió en un segundo, porque, aunque el precio fuera alto, Leonardo la había elegido. El duque golpeó con fuerza la mesa. ¿Qué tenía delante? Entonces considérate desheredado, rugió. A partir de este momento dejas de ser mi hijo. Dejas de tener derecho a mi apellido, a mis tierras, a mi fortuna. Vittorio sonrió. Un destello venenoso cruzó su mirada. Vaya, murmuró. No pensé que esto sería tan fácil. Leonardo giró la cabeza hacia él, y por primera vez su voz fue un susurro cargado de veneno puro. Ten cuidado, Vittorio, advirtió. No subestimes a un hombre que ya no tiene nada que perder. El conde apretó los labios, pero no respondió. Lucía, que hasta entonces se había mantenido firme, sintió que la realidad la golpeaba con toda su fuerza. Desheredado, expulsado, arrastrado al exilio. Por su culpa, su mente gritaba: «Detente, Lucía, di algo, corrige esto, haz que no lo pierda todo». Pero su corazón solo sabía una cosa, que nunca en su vida alguien la había defendido así, nunca había sido elegida. Leonardo susurró tirando suavemente de su brazo. «No, no tienes que hacer esto». Él la miró. Sus ojos, llenos de fuego, se suavizaron al encontrarlos de ella. «Sí», respondió, acariciando su mejilla. «Sí, Lucía, sí tengo». Se giró hacia su padre. «Cuando me quitaste el apellido, me quitaste el peso que llevaba toda mi vida», dijo con voz baja pero firme. «Ya no te debo nada. No te debo lealtad, ni obediencia, ni respeto». El duque apretó los puños. Su rostro se tornó rojo y por un instante parecía que le faltaba el aire. «¡Guardias!», gritó. «Saquen a estos dos de mi vista, fuera de este palacio». Los guardias se miraron entre sí, dudaron. Nadie quería ser el primero en acercarse al príncipe, aunque ya no lo fuera. Leonardo se giró hacia Lucía, le ofreció la mano. «¿Confías en mí?», preguntó con la voz cargada de algo que parecía romperse por dentro. Lucía tomó su mano sin dudar. «Con mi vida», Leonardo asintió. La llevó con él, caminando despacio, cruzando la sala del trono bajo las miradas de decenas de nobles que habían presenciado el mayor escándalo en la historia del ducado. Algunos cuchicheaban, otros simplemente observaban en silencio, pero nadie, absolutamente nadie, pudo apartar los ojos de ellos. Cuando cruzaron la puerta principal, Leonardo no se detuvo. Caminó hacia las escaleras que bajaban al patio central, donde los caballos estaban alineados. Uno de los sirvientes, al verlos, salió corriendo, pero otro, un hombre mayor, de rostro bondadoso, se acercó en silencio, guiando dos caballos hacia ellos. «Mi señor», murmuró, «no todos aquí olvidan lo que usted ha hecho por este lugar». Leonardo lo miró. Asintió una vez. «Gracias, Carlo». Su voz fue más suave, pero llena de gratitud real. «Nunca lo olvidaré». Subió al caballo. Luego ayudó a Lucía a subir al suyo. Cuando ambos estuvieron listos, Leonardo la miró. «A partir de ahora, Lucía», dijo con la voz grave, «solo tenemos lo que somos, nada más». Ella apretó las riendas. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romperse. «Y es suficiente», respondió. «Es más que suficiente», Leonardo asintió. Giró el rostro hacia la puerta del palacio, lo observó una última vez, y entonces, con un movimiento seco, espoleó al caballo. Cabalgaban juntos,
fuera de esas paredes, fuera de ese mundo. El palacio quedó atrás. Las voces quedaron atrás, el apellido, las tierras, el título, todo quedó atrás. Solo quedaba eso, ellos y el viento y la libertad, aunque en el horizonte sabían que no sería fácil, que no los dejarían en paz, que la corte, el duque y sobre todo Vittorio no permitirían que aquella afrenta quedara sin castigo. Pero en ese momento, cabalgando juntos bajo el cielo abierto, por primera vez en sus vidas, ambos supieron lo que era ser libres, juntos. Cabalgaban a través de los campos abiertos, bajo un cielo inmenso, con el viento golpeando sus rostros, como si el mundo entero quisiera recordarles lo que significaba respirar, sin cadenas. Las luces del palacio quedaron atrás, las voces, los juicios, los muros, solo quedaban ellos. Pero la libertad, aunque hermosa, no era simple, no era fácil. Tras varias horas de cabalgata, llegaron a la cima de una colina desde donde se podía ver a lo lejos la aldea de Lucía. El mismo lugar que ella había dejado atrás, la misma tierra que había intentado salvar y que ahora sentía más distante que nunca. Leonardo detuvo el caballo, respiró hondo. «Aquí», murmuró. «Bajaremos aquí». Lucía asintió. Desmontó con su ayuda y durante unos segundos se quedó simplemente mirando. Mirando cómo la vida continuaba allá abajo. Las luces de las casas, el humo que salía de las chimeneas, los sonidos lejanos de voces, de animales, de rutina. Por un instante, una punzada de nostalgia atravesó su pecho. «Nunca pensé», susurró, «que volvería así». Leonardo se quedó en silencio. Luego se quitó lentamente los guantes, los guardó y respiró hondo, como si necesitara liberar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. «Tampoco yo», admitió. Sus miradas se encontraron. No necesitaban decirlo. Ambos sabían que, aunque sus cuerpos estaban allí, ya no eran los mismos que se despidieron de ese pueblo. No eran la hija del panadero ni el príncipe maldito. Eran algo distinto, algo nuevo, algo que aún no sabían en cómo nombrar. «Podemos quedarnos aquí», dijo Lucía rompiendo el silencio. «Mi familia nos acogerá. No será fácil, pero encontraremos la manera». Leonardo bajó la mirada. Su mandíbula se tensó. «No, Lucía», dijo con voz grave. «No voy a permitir que cargues con eso. Ya perdiste demasiado por mí. No voy a hacerte perder tu hogar también». «¿Y qué propones?», preguntó ella cruzando los brazos. «¿Huir eternamente? ¿Escondernos?». Leonardo caminó unos pasos. Se llevó la mano a la máscara, pero esta vez, no para quitársela, sino para sostenerla, para recordar lo que era, lo que había sido. «No lo sé», admitió. «Lo único que sé es que no voy a dejar que te arrastren de vuelta a ese infierno. No voy a dejar que te rompan». Lucía dio un paso hacia él. Lo tomó del brazo, lo obligó a girarse. «No estamos huyendo, Leonardo. Estamos construyendo algo nuevo. Juntos». Apretó más su brazo. «No me protejas de ti. No me excluyas. No otra vez». Leonardo la miró. Por un segundo, el hombre bajo la máscara parecía un niño perdido. Alguien que había pasado toda su vida aprendiendo que el amor era sinónimo de pérdida, que la cercanía traía dolor, pero ella no se apartaba, y entonces algo dentro de él se quebró. «Está bien», susurró. «Está bien, Lucía», acarició su rostro, despacio, como si aún no terminara de creer que podía hacerlo. «Construiremos lo que sea, pero juntos». Lucía cerró los ojos, apoyó su frente en la de él, y durante un instante solo existieron ellos,
sin pasado, sin títulos, sin máscaras, solo ellos. Pero la paz duró poco. Un sonido lejano, pero inconfundible. Caballos, voces. ¡Ahí!, gritó alguien desde el valle. ¡Por allí huyeron! Leonardo se tensó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se giró hacia Lucía, la tomó de la mano. «Nos han encontrado», murmuró. «Son los hombres de Vittorio». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué hacemos?» Leonardo apretó su mano. Sus ojos, oscuros, ardían con ese fuego que ella ya había aprendido a reconocer. «Luchar», respondió, con una determinación que cortaba el aire. «No voy a dejar que nos arrastren de vuelta, no mientras respire». Lucía asintió, no porque no tuviera miedo, sino porque entendía que a veces la mayor valentía no es no temer, es temer y quedarse. Ambos corrieron hacia los caballos, montaron, pero esta vez no huían, no eran presas. Eran dos almas que contra todo pronóstico habían decidido luchar no solo por ellos, sino por la vida que sabían que merecían. Y mientras los jinetes se acercaban, mientras el estruendo de los cascos retumbaba en la tierra, Leonardo miró a Lucía. «Pase lo que pase», murmuró. «Pase lo que pase, Lucía, te elegiría». Una y otra vez ella lo miró. Su corazón latía como un tambor. «Y yo a ti», susurró, «siempre». Los caballos giraron. Sus cuerpos se alinearon. Sus manos se aferraron a las riendas, y por primera vez no cabalgaban para huir, cabalgaban para enfrentar al mundo. El estruendo de los cascos sacudía la tierra. Los jinetes descendían por la ladera como una tormenta negra, levantando polvo, gritando órdenes, empuñando espadas. Vittorio los encabezaba. Su rostro, torcido en una sonrisa cruel, brillaba bajo la luz pálida de la luna. «¡Que no escapen!», rugía. «Quiero al bastardo y a la campesina, vivos o muertos». Leonardo giró el rostro hacia Lucía. No había miedo en sus ojos, solo fuego, solo decisión. «Nos quedamos juntos», dijo él. «Hasta el final». «Hasta el final», repitió ella. Ambos espolearon sus caballos y descendieron la colina. No para huir, sino para enfrentar lo que viniera. Los primeros hombres se acercaron, blandiendo espadas. Leonardo sacó la suya, un filo, perfectamente pulido que había llevado más como símbolo que como arma. Hasta ahora, con un movimiento preciso, desvió el ataque del primero. Derribó al segundo de un golpe en el pecho. Lucía, que nunca había sostenido un arma, tomó una rama gruesa del suelo mientras desmontaba y, sin pensarlo, golpeó a un soldado que intentaba abalanzarse sobre Leonardo. El hombre cayó, aturdido. «¡Lucía!», gritó Leonardo. «Cuidado, sé cuidarme», respondió ella sin perder el aliento. Eran dos contra un ejército, pero no retrocedían, no se rendían. Cada golpe, cada giro, cada paso hacia atrás era seguido de dos hacia adelante. Leonardo peleaba como un hombre que ya no tenía nada que perder y todo que proteger. Lucía no sabía de dónde venía su fuerza, tal vez del miedo, tal vez del amor, o tal vez de haber entendido que su vida, aquella que una vez creyó pequeña, ahora era más grande que cualquier título, cualquier apellido, cualquier máscara. Entonces un sonido rasgó el aire. Un cuerno, largo, profundo. Los jinetes de Vittorio se detuvieron, giraron la cabeza. Buscaban con los ojos la fuente de aquel sonido, y entonces, desde la colina opuesta surgió otro grupo. Docenas de hombres, campesinos, aldeanos, gente del pueblo, con palos, con herramientas, con antorchas, y al frente, el padre de Lucía. «¡Basta!», rugió. «No toquen a mi hija». Vittorio se giró, desconcertado. ¿Qué es esto?», balbuceó.
Leonardo se incorporó respirando con dificultad, su espada aún levantada. Ellos son el pueblo al que despreciaste, el mismo que juraste ignorar, el mismo que decidiste aplastar. Los aldeanos comenzaron a rodear a los soldados. No eran guerreros, no eran nobles, pero eran muchos, y estaban hartos, hartos de ser humillados, hartos de vivir bajo el peso de un sistema que solo les ofrecía desprecio. Vittorio, dijo Leonardo dando un paso hacia él. Se acabó. Vittorio apretó los dientes, retrocedió. No, no, esto no puede terminar así. Intentó montar su caballo, intentó huir, pero un lazo salió disparado desde la multitud y se cerró alrededor de su torso, derribándolo al suelo. ¡No! ¡Soltadme! Soy un conde, un noble. Leonardo se acercó. Lo miró desde arriba, con la máscara cubierta de polvo, pero con la voz firme como una montaña. No eres más que un hombre, igual que cualquiera de nosotros. Lucía se acercó. También apretó la mano de Leonardo. Y hoy, añadió ella, aprenderás que ni el oro ni los títulos valen más que la dignidad de las personas. Los aldeanos rodearon al conde y a los soldados que, viendo la desventaja, comenzaron a rendirse. Vittorio gritaba, pataleaba, pero era inútil. El padre de Lucía se acercó, miró a su hija. No sabía si debía temer por ti o sentirme orgulloso, dijo con la voz temblorosa, pero ahora sé que eres más valiente que cualquiera que haya conocido. Lucía lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Papá, Leonardo observó la escena. Por primera vez en mucho tiempo, bajó la cabeza, cerró los ojos y sintió paz, porque entendió que las cicatrices no definen a un hombre, ni su pasado, ni lo que la sociedad dice de él. Lo que lo define es a quien elige amar, a quien decide proteger, y la vida que elige construir, aun cuando el mundo entero intenta impedírselo. Leonardo se giró hacia Lucía. Ella lo miró, sin palabras, y entonces él llevó la mano a la máscara, por última vez, y la dejó caer al suelo, porque ya no la necesitaba. No más. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia él, y entonces sus labios se encontraron. Fue un beso largo, profundo, cargado de todo lo que habían vivido, de todo lo que habían perdido, de todo lo que habían ganado, y de la promesa silenciosa de que, aunque el mundo cambie, aunque las tormentas lleguen, siempre se elegirían, una y otra vez, hasta el último día de sus vidas. Y así terminó la historia de un príncipe que perdió todo, menos lo que realmente importaba, porque a veces la mayor riqueza no está en los títulos ni en el oro, sino en quien elige quedarse a tu lado, incluso cuando todo el mundo te da la espalda. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con un corazón y cuéntanos, ¿alguna vez elegiste a alguien o alguien te eligió a pesar de todo? Suscríbete para que sigamos compartiendo historias que demuestran que el verdadero amor es más fuerte que cualquier adversidad.